Bueno, muchas gracias a todos, bienvenidos, muchas gracias a los invitados. Y bueno, vamos a hablar de IA, las tendencias, las aplicaciones. Y miren, hoy estaba pensando, hoy es 13 de septiembre, ¿verdad? Del 2025. Fíjense que hoy hace menos de 3 años de aquel 30 de noviembre, cuando una empresa desconocida para muchos de nosotros liberó su primer modelo de inteligencia artificial. Esa empresa en realidad ya había liberado modelos desde a fines del 2019, pero ese 30 de noviembre pasó algo diferente. ¿Sí? ¿Se acuerdan lo que pasó ese 30 de noviembre? Supongo que todos. Además de liberar su modelo de inteligencia artificial, que era bastante mejor obviamente que los modelos anteriores, liberó un chat arriba de ese modelo para que cualquier persona pudiera interactuar con el modelo, aunque no tuviera conocimientos técnicos, sin desarrollar absolutamente nada y en lenguaje natural. Eso, como todos ustedes saben, generó un enorme impacto, ¿sí? Y nosotros, los que estábamos muy cerca de la industria, estábamos fascinados. Nos pusimos a contratiempo, a primero entenderlo, ver sus capacidades, ver sus limitaciones, experimentar con él y sobre todo a imaginar nuevas soluciones que podíamos crear con esa nueva tecnología, a pensar qué problemas que antes eran imposibles de resolver, ahora se podrían resolver con esa tecnología. Y en realidad habíamos como dos grupos en esa época, ¿sí? El grupo de los que estábamos fascinados y con muchas expectativas y otro grupo muy escéptico, ¿sí? Y a veces lo que nos pasaba, a ustedes quizás les pasó en sus organizaciones, que a veces uno mismo en un minuto estaba recopado y con muchas expectativas y al otro minuto estaba súper escéptico. Y bueno, hoy han pasado ya 3 años. En estos últimos casi 3 años aprendimos sus capacidades, aprendimos sus limitaciones. Ya tenemos una cantidad de escenarios donde lo podemos aplicar. Muchas empresas, en particular algunos de los que están en el panel, ya han implementado muchas componentes con inteligencia artificial y lo hemos hecho como en 3 aspectos diferentes, ¿ok? El primero es incorporarlo a nuestros productos para darle más valor a nuestros usuarios o a nuestros clientes. Después, incorporarlo para cambiar la forma de crear esas aplicaciones o esos productos, ¿sí? O desarrollar esos productos. Y la tercera forma, que vamos a hablar también de eso, es cambiar la forma en que los equipos crean los productos, o sea, la forma de trabajar, ¿sí? Entonces, bueno, con el panel vamos a hablar de todas esas aplicaciones de la inteligencia artificial. Y una cosa que me parece es que la palabra aplicaciones de la IA como que le queda corta, ¿sí? Creo que todo eso que dijimos lo vamos a concebir de una forma totalmente diferente con esta tecnología, ¿ok? Y bueno, vamos a empezar con las preguntas. Vamos a empezar con Juan Pablo Comandás. Y bueno, Juan Pablo, nos gustaría que nos cuentes, desde tu rol de la CUTI, ¿cómo están impulsando la aplicación de la IA en las organizaciones y qué formas de adopción estás viendo hoy? Dale. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias, IT Builder, por la invitación. Como vos decías, la inteligencia artificial generativa, sin lugar a dudas, ha logrado una difusión y una masividad importantísima. Y no solo en áreas tecnológicas o empresas tecnológicas como lo tenía acostumbrado la IA tradicional, porque esto ya venía hace tiempo. Pero la IA generativa justamente logró eso, esa difusión y ese conocimiento en empresas que no están vinculadas con la tecnología y también en personas que no estaban tan emparentadas con el uso de la IA. Desde CUTI vemos que la IA hace mucho tiempo venimos trabajando de forma proactiva en la adopción, porque entendemos que es multisectorial, permea en diferentes sectores y además entendemos que las empresas que la adopten de forma temprana y estratégicamente
van a lograr una ventaja competitiva sobre sus competidores y sobre el resto. O sea que las empresas uruguayas que la puedan adoptar rápido van a tener una ventaja competitiva sobre la región o sobre otros lados. Ahí lo que empezamos a trabajar como en 5 áreas de trabajo, 5 líneas de trabajo, para llamarlo de alguna manera. Una es toda la parte de innovación. Entendemos clave pasar de vender servicios a vender productos. Entonces la parte de innovación y el ecosistema innovador es clave para eso. Trabajamos con los fondos de inversión o los instrumentos de inversión. Trabajamos con los laboratorios, Antel Open Digital Lab, Microsoft Lab, New Labs y otros laboratorios que hay en la vuelta. Y también obviamente con Uruguay Innova. Otra línea es, como decía, es multisectorial. Entonces, ¿cómo llevamos esta tecnología de inteligencia artificial al agro? ¿Cómo lo llevamos a las financieras? ¿Cómo lo llevamos a la parte de seguridad? ¿Cómo lo llevamos a diferentes lados en la adopción de la IA? Y ahí generamos instancias y talleres para presentar nuestras soluciones a esas diferentes verticales. Y también lo que hacemos, entendemos que hay diferentes grados de madurez. Hay empresas muy maduras en la adopción de IA y otras que no tanto. Y hace un par de semanas hicimos talleres en el interior del país para empresas que no estaban tan acostumbradas al uso. Algo clave es la internacionalización. Hay una misión ahora a Washington. Apuntamos a ofrecer los servicios en otros lados y también entender lo que se está haciendo en otros lados. Trabajamos obviamente con el Estado, ahí muy de cerca con AGESIC para todo lo que es el marco regulatorio de datos e inteligencia artificial. Cuando hablamos de IA no hay que olvidarse de los datos. Y ahora hicimos un acuerdo de cooperación con la Cámara de Representantes para justamente llevar tecnología a nuestros legisladores y conocimiento de eso. Y por último, pero más importante, toda la parte de academia. Ahí entendemos que la IA va a potenciar mucho la especificidad de conocimiento, el seniority. Entonces, estamos trabajando con la academia mucho en esa línea. Y como roadmap, algo que hicimos a finales de agosto, que para nosotros fue fundamental, invitamos a más de 200 líderes de TI, uruguayos, formadores de opinión, y generamos debates, instancias, intercambios en una jornada como para decir, bueno, cuáles son los próximos pasos y estrategias que tenemos que hacer, qué amenazas tenemos, qué oportunidades y qué desafíos. Estamos procesando toda esa información con más de 15 mesas de trabajo. La verdad que la industria tiene un sentido de pertenencia y de trabajo colaborativo que es gigante y creo que es la forma como para impulsar la inteligencia artificial en Uruguay. Bueno, bárbaro. Juan Pablo, muchas gracias. La CUTI es un apoyo muy grande a todos los sistemas, a todo el ecosistema de IT. Y bueno, en estos momentos la importancia del apoyo a todo ese ecosistema es mucho más importante porque es una tecnología disruptiva y a veces uno está perdido por dónde arrancar o por dónde seguir o qué oportunidades tomar y cuáles no. ¿Okay? Bueno, podemos seguir con Martín. Sí. Martín de dLocal. Martín es una de las personas que ha adoptado muy tempranamente la inteligencia artificial, sí, y ha experimentado y ha creado e investigado muchas cosas que ahora nos va a contar. Ellos están incorporando inteligencia artificial como en 2 dimensiones. La primera es para potenciar sus productos financieros, lo que eso da un valor a sus clientes. Pero la segunda, muy interesante, es que están haciendo una gran transformación en la forma que trabajan los equipos, ¿sí? O sea, de lo individual lo están escalando a lo organizacional. Vean que estos son 2 aspectos diferentes donde la inteligencia artificial da muchísimo valor. Entonces, capaz que Martín nos contás cómo están recorriendo estos 2 caminos. Sí, totalmente. Gracias, Maida. Tal cual, como comentaste, nosotros identificamos 2 tipos de adopción de la inteligencia artificial generativa. Uno es más vertical, donde utilizamos casos de uso más end-to-end para optimizar nuestra eficiencia operativa. Son automatizaciones puntuales. Por ejemplo, una es bots de Customer Success, donde, por ejemplo, un cliente puede subir su ticket, su comprobante, y nosotros podemos, mediante un bot, interpretar ese comprobante, ir a buscar el estado de esa transacción y decirle cuál es el estado.
si está pendiente de pago, si ya está aprobada. Otro es el fraude financiero. Nosotros constantemente tenemos alertas de posibles vendedores que pueden no estar siguiendo ciertas reglas de compliance. Antes teníamos que investigar manualmente a cada vendedor, ver los productos que vendía, investigar en bulos de información si eran vendedores oficiales. Hoy en día tenemos bots que hacen toda esa research de manera automática y generan un reporte, y ese reporte es lo que nuestros analistas evalúan. Eso aceleró un montón el tiempo que tardamos y nuestra eficiencia para encontrar esos casos. Otro y un poco más técnico es el tema de las reconciliaciones financieras, ¿no? Reconciliar significa ver un reporte de un lado, del lado A, ver el otro reporte del lado B y ver si esas transacciones o esos registros coinciden. Y a veces de un reporte te viene Transaction ID, en otro te viene ID de transacción. La inteligencia generativa es muy buena para darse cuenta de que esos campos son los mismos, sin necesidad de estar mapeándolos uno a uno. Por ese lado tenemos la parte vertical, ¿no? Donde atacamos casos puntuales, donde queremos mejorar la eficiencia de nuestro negocio. Por otro lado tenemos, como vos mencionabas, la parte horizontal, que es la parte de potenciar la capacidad de trabajo. Más normal el ChatGPT o los copilots. Pero nosotros quisimos ir más allá. Quisimos integrar estos ChatGPT o estos copilots adentro de nuestra organización. Ahí nos dimos cuenta que la clave es la información conectada. Los primeros agentes hacían una búsqueda a un sitio de documentación e intentaban responder en base a eso. Nosotros ya estamos yendo más allá y estamos generando grafos de información donde los agentes son capaces de razonar sobre esos grafos e intentar consolidar la información entendiendo bien de manera contextual cuál es el caso de uso que el usuario está queriendo desarrollar. Ahí nos apalancamos en herramientas, obviamente intentamos ver un trade-off entre y lo que tenemos que desarrollar in-house. Hoy en día utilizamos Glean, que es una herramienta de búsqueda que justamente es capaz de indexar de manera relacional esta información. Y construimos sobre ahí agentes para poder automatizar el día a día de nuestro, o sea, los trabajos la fuerza de trabajo, por así decirlo. Y no por último, y para finalizar, está la parte de investigación y de lab. Esto es un equipo que armamos que lo que se encarga básicamente es en investigar cuáles son las últimas tecnologías y cuáles son las herramientas emergentes que están saliendo en el mercado. Esto es para poder aplicar la inteligencia artificial con evidencia, sin dejarnos llevar por el hype o por las noticias de cierta manera mal informadas. Por ejemplo, para bajar un caso de uso, estamos haciendo benchmarks internos en los cuales evaluamos qué tan bueno es la inteligencia artificial generativa para desarrollar tickets a nivel de development, desarrollar tickets internos nuestros, es decir, funcionalidades nuestras. ¿Qué tan buena es la IA? ¿Hasta qué porcentaje de tickets es capaz de hacer? ¿Y con qué calidad? ¿Y qué tipo de complejidad? Entonces, tener esas métricas a nosotros nos permite ir integrando gradualmente la inteligencia artificial en la medida que nosotros sabemos que nos va a ser útil. Entonces, un poco redondeando, mejoramos la eficiencia, potenciamos en realidad nuestro día a día, nuestro trabajo diario, tarea a tarea, ¿no? Cada día vas eliminando una tarea que quizás es repetitiva y así vamos de a poco potenciando y adaptando la inteligencia artificial. Buenísimo, gracias Martín. Eso que comenta Martín es súper interesante. Cuando trabajamos en el software hay como dos canales que son importantes. Uno le llamamos el canal de Discovery o la línea de Discovery y otro el de Delivery. Cuando construimos software, cuando lo estamos construyendo, estamos en el track de Delivery. Él lo que comenta es
que está trabajando en un canal de Discovery, que históricamente ese canal de Discovery es para descubrir las funcionalidades que necesitan los usuarios o el mercado. Ahora ese canal de Discovery es mucho más importante porque hay que analizar y estudiar mucho la tecnología antes de poder pasar a incorporarlas. Y bueno, también él comentaba de la cultura de los equipos y del conocimiento, y eso me conecta con Alex, ¿sí? Que Alex siempre resalta cómo la inteligencia artificial está transformando la experiencia de las personas en la tecnología, lo que a veces llamamos los superpoderes que nos da la tecnología a cada una de las personas. ¿Podés contarnos un poco más de esto, Alex? Sí, claro. Bueno, muchas gracias, Maida. Yo creo que hay muchos aspectos en el área de la inteligencia artificial, algunos enfocados a lo técnico y otros más enfocados a lo humano. Creo que hay un área que tiene que ver más con el vertical de lo técnico en lo cual uno puede estar trabajando, así puede ser un área científica, un área como desarrollador, como médico, o en las áreas más horizontales como puede ser en lo operativo. Y ahí quiero mencionar un poco en la parte operativa que si bien tenemos un desafío, creo que también existe una de las grandes ventajas donde nos está cambiando la inteligencia artificial de forma sustancial, no solamente en lo profesional, sino en lo personal, en nuestra vida cotidiana, con diferentes interacciones que ha cambiado un montón. Hoy por hoy nos permite la inteligencia artificial trabajar de forma más asincrónica. ¿A qué le llamo asincrónico? Es esa capacidad de poder interactuar con un asistente que puede ser un bot que está habilitado 24/7, lo que hace que nos aplane mucho la curva de aprendizaje de un tema que no sea el expertise nuestro. Por ejemplo, en mi área yo no tengo idea de los aspectos legales, pero si tengo que hablar con un abogado experto o alguien en un área, puedo tener una mejor interacción, ir mejor preparado a la reunión, de forma tal que podamos ser mucho más productivos. Y ahí hay dos tipos de herramientas. El más conocido, ChatGPT, que todos al día de hoy están utilizando, hasta mis hijos lo utilizan para argumentarme cosas a veces. Pero también tenemos otro tipo de herramientas que están más enfocados en GPTs personalizados o Copilot. Por otro lado, también, más allá de ese asincronismo que nos ayuda mucho la inteligencia artificial, también tenemos todo lo que tiene que ver con la parte operativa. A la hora de estar mejor preparados en los equipos, las interacciones pasan a ser el componente soft mucho más importante. Y todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial y la inteligencia emocional de cómo presentamos esa información y cómo nos interactuamos en equipo. Entonces creo que ahí en esos aspectos la revolución ha sido y sigue siendo muy importante y creo que tenemos muchas cosas para mejorar en cómo podemos agregar un valor diferencial como seres humanos. Ahí creo que un poco el enfoque principal está en cómo ir en estos aspectos soft que tenemos como humano, que en general siempre esos procesos de aprendizaje son mucho más lentos, y cómo este tipo de esta herramienta nos puede ayudar, ¿no? Nuestra capacidad de hablar, de speaker, de interacción, siempre van en un esquema mucho más lento que la capacidad que tenga un bot vertical para explicarnos un tema puntual. Así que, bueno, creo que esos son las partes que vemos que nos está revolucionando bastante y eso en el día a día cambia la interacción entre dirección, gerencias, perfiles técnicos y creo que es algo que, si bien sube mucho la vara, creo que también nos da un espacio para poder estar más como humanos, más tranquilos y tener mejor dispersión. Genial. Por último tenemos a Fernando, pero no menos importante. Y Fernando nos va a contar cuáles son los mayores desafíos que encuentras en las organizaciones al incorporar la inteligencia artificial. Bueno, gracias Maida. Buenos días. Yo creo que el principal desafío que tenemos las organizaciones en este momento es cómo incorporamos la inteligencia artificial en nuestro pensar y hacer en el día a día. Tú decías que hace casi 3 años hubo un hito muy marcado y desde entonces esta ola de la inteligencia artificial solo se ha acelerado
y tiene pinta que va a continuar con este ritmo vertiginoso y no sabemos cómo va a seguir. Entonces, el desafío tal vez pasa más que nada por pensar en inteligencia artificial. Cuando yo tengo que tomar una decisión, cuando tengo que hacer una planificación, cuando pienso en cómo ir a un nuevo mercado o incrementar mis ventas o optimizar mis costos, ya pensar qué puedo utilizar de la inteligencia artificial, pero no con las soluciones o lo que tenemos a la mano ahora, sino como parte de los procesos. ¿Por qué? Por esto mismo, de que no sabemos cómo esto sigue y no se trata de usar la herramienta que esté de moda, la que tenemos a mano. Eso como concepto quizás un poco más abstracto, que hace referencia un poco a lo que comentaban Martín y Juan Pablo, ¿no? Que sea parte de la cultura de la organización. Como aspectos más concretos, nosotros con el equipo de Big Cheese, cuando damos workshops para hablar de inteligencia artificial en las organizaciones, nos gusta pensar que la inteligencia artificial es como un nuevo integrante del equipo que está sobrecalificado, que se recibió en las mejores universidades del mundo. Entonces, ¿cómo yo lo integro a mi organización para sacarle provecho? Para que no me quede subutilizado. Entonces, aplicar inteligencia artificial requiere estar preparado. Las organizaciones tienen que estar preparadas. Muchas veces nos encontramos con el desafío de yo quiero integrar inteligencia artificial en lo que hago, pero quizás mis datos no están preparados para sacarle el jugo. Es un poco lo que comentaba Martín. Necesitamos, o Juan Pablo, necesitamos datos. Entonces la inteligencia artificial se para de datos y yo quiero poder predecir el futuro, tengo que estar parados consistentes que ayuden a generar valor. Entonces las organizaciones se tienen que preparar, tienen que ver cómo están. Quizás tengo que pensar en si mi infraestructura es adecuada para lograr esa predicción, para aplicar inteligencia artificial, si tengo que hacer algo con mis datos, con mis integraciones. Y para eso es importante que, vuelvo al punto este más abstracto, que empecemos a hablar de IA en la organización, a todo nivel, porque muchas de esas soluciones tienen que salir desde el pensamiento orgánico de la propia empresa. Entonces, ese es para mí el desafío más importante. Luego tenemos aspectos que son más cross, que tienen que ver con temas de compliance, regulatorio, de lo que implica tener la IA en entornos productivos. Son desafíos que recién ahora los estamos viendo, nos estamos moviendo de muchas pruebas de concepto en las empresas a proyectos que están yendo a producción. Y ahí estamos aprendiendo todavía y ahí hay muchos desafíos. Entonces, resumiendo, si se quiere, el principal desafío para mí es cómo adoptamos a la IA como alguien más en mi organización a quien voy a consultar para todo lo que haga, pensando que esto está comenzando, que no tenemos ni idea el potencial que puede desarrollar. Y como comentamos un poco en Big Cheese, pensar en grande, pero vamos a movernos en concreto. Comencemos pequeño, comencemos con pasos concretos, porque hoy si no estamos haciendo algo de IA, estamos quedando fuera del juego. Bueno, muchas gracias, Fernando. Nos quedamos con los consejos últimos que nos dio Fernando. Y bueno, muchas gracias a todos por participar, muchas gracias a ustedes por estar. Esto es un trabajo colaborativo, todos estamos aprendiendo y experimentando. Y así que bueno, gracias a todos.